Estamos celebrando la tercera semana, jueves de la tercera semana de Adviento. Y como les decía al inicio de nuestra celebración, ya estamos más bien con el olor a los acontecimientos en torno al nacimiento de Cristo. De hecho, por eso hemos escuchado el telón que se abre con la genealogía de Jesús, de Jesucristo, como hemos escuchado hace un momento. Hemos tenido como primera lectura un texto bellísimo. Jacob está ya anciano, está a punto de fallecer, entonces reúne a sus hijos en torno a él y les los bendice. Nos interesa o le interesa la liturgia la bendición que le da a Judá. Interesantísimo porque Judá no es el primogénito como Rubén. De hecho, es el cuarto hijo de Jacob. Y sin embargo lo bendice. Y lo bendice de tal manera que lo hemos escuchado en la lectura, y yo me permito poner aquí en la diapositiva. Dice él: acérquense y escúchenme, hijos de Jacob. Escuchen a su padre Israel. Recuerden, Jacob y Israel es el mismo. Y bendice a Judá diciéndole así: a ti, Judá, el cuarto hijo, te alabarán tus hermanos. Pondrás la mano sobre la cabeza de tus enemigos. Quiere decir que el Señor le dará las victorias, ¿verdad? Pondrá las manos sobre la cabeza de tus enemigos. Y se postrarán ante ti los hijos de tu padre. Otra vez vuelve a insistir, y eso es porque el nombre Judá, la raíz hebrea, significa ante quienes se postran, ¿verdad? Entonces, por eso el texto hace énfasis allí. Pero miren lo que sigue en la bendición, bellísimo, en nuestro contexto cristiano. Dice: no se apartará de Judá el cetro. Es decir, le está anunciando que en la descendencia de Judá habrá un reinado, ni de sus descendientes el bastón de mando, o sea, de esa tribu vendrá un jefe, hasta que venga aquel a quien pertenece y a quien los pueblos le deben obediencia. ¡Qué belleza de anuncio! Yo me imagino en ese momento que ninguno de sus hijos logró entender quién será quien le pertenece este cetro, quién será quien le pertenece este bastón y a quién es que le deben rendir obediencia, ¿verdad? Pero hoy nosotros, a la hora de escucharlo, hasta que nos regocijamos, porque ya vino aquel a quien le pertenece el cetro, ya vino a quien le debemos obediencia, y se cumplió esta profecía que Jacob hizo bendiciendo a su hijo Judá. Y no se nos debe olvidar, porque si bien es cierto Cristo es sacerdote, no ha bendecido de esta forma Jacob a Leví, del cual viene la tribu de los levitas. Recuerden entonces, Abraham tiene su hijo Isaac tiene dos hijos, Esaú y Jacob. En este caso nos interesa Jacob, y Jacob tiene estos 12 hijos, y al que bendice entonces es Judá. ¿Qué pasa con Judá? Bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero lo menciono ahora. Judá a su vez tiene 3 hijos primero, Onam y Selá, y luego tiene 2 gemelos, Sará y Farés. Y de Farés, la descendencia de Farés nos va a llevar a David y por ende a Jesucristo, como hemos escuchado en la genealogía de Jesús. Puse la foto, yo sé que ni siquiera se va a ver del todo, pero es muy interesante porque en la genealogía que acabamos de escuchar, la Biblia nos regala una según Lucas y una según Mateo. Es muy interesante porque por los 2 caminos, ya sea de José, el esposo de la Virgen, ya sea de María, la madre de Jesús, por los 2 lados llegamos a la misma raíz de David. Y entonces es muy interesante porque, o más bien muy importante, porque se cumple obviamente que Cristo es el hijo de David. Por el lado de Mateo, que es la que hemos escuchado, hace más énfasis
a José, y por el lado de Lucas a Nuestra Madre Santísima la Virgen. Tenemos la genealogía, yo no la voy a repetir acá, y siempre que me topo con esto es muy importante señalar los nombres de las 5 mujeres que aparecen en la genealogía. Primero porque, aunque las genealogías son muy normales en el contexto judío, porque nosotros nos hablamos diferente, ¿verdad? Yo para identificarme digo que soy Víctor Jiménez, y aunque en Costa Rica y en la mayoría de los países uno oye el apellido Jiménez y entiende, en el mejor de los casos o en el caso más común, que es el apellido de mi papá, en el contexto judío no se llamaban así. Uno en el contexto judío se llama de el papá, ¿verdad? Entonces se dice, por ejemplo, Simón, hijo de Jonás, ¿verdad? El apellido se hace como pertenencia. Entonces, cuando la familia es de mucha importancia, entonces se dice, digamos, Simón, hijo de Jonás, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal. ¿Se acuerdan? Timeo, Bartimeo, ¿verdad? Hijo de Timeo, decíamos. Entonces, aquí se nos presenta a Jesús y nos presenta su historia. Y mencionamos a 4 mujeres en el texto. Se han mencionado 4 mujeres: Tamar, se ha mencionado también a Rahab, se ha mencionado a Ruth y se ha mencionado a Betsabé. Pues no se ha dicho el nombre de Betsabé, se ha dicho de la mujer de Urías, y por supuesto Nuestra Madre Santísima. Hagamos un repaso que yo creo que lo conocemos, y si no es demasiado interesante. ¿Qué pasa con Tamar? Otra vez volvamos a Judá. Entonces decíamos, Judá tuvo un primer hijo, se llamó luego un segundo hijo que se llamó Onam, y un tercer hijo que se llamó Selá. Se casó con Tamar, pero falleció sin hijos. Entonces la ley del levirato decía que debe haber descendencia, por ende entonces la esposa se debe de juntar, se debe de casar con el siguiente hijo. Así que entonces murió y Tamar se casó con Onam. Onam no estaba muy contento porque los hijos que tuviese con Tamar legalmente no iban a ser sus hijos, sino que iban a ser los hijos de su hermano ya difunto, porque así era la ley del levirato. Entonces no tuvo hijos con Tamar y también falleció. Entonces, según la ley del levirato, lo que tocaba era que Tamar se casara con Selá. Sin embargo, Selá estaba muy pequeño, entonces Judá le dijo a Tamar que se fuera a la casa de su papá, y que cuando Selá tuviera la edad de casarse, él la llamaba para que pudiera cumplir con la descendencia de su familia. Lo que pasó fue que Judá no la llamó, y Selá empezó a crecer, y ya Selá estaba en edad de casarse, y como que ya Selá iba por otro camino buscando otras parejas. Entonces Tamar no quiso quedarse en deshonra sin hijos, sino entonces que supo que su suegro Judá venía, se disfrazó de una mujer prostituta y conquistó a su suegro, aunque disfrazada, sin saber que era él, y quedó embarazada. Sin embargo, él no tenía con qué pagar sus servicios de prostituta, entonces le dijo que le iba a pagar un cabrito, pero que no lo tenía. Entonces ella le dijo, bueno, déjame el bastón y déjame el anillo, y aquí yo voy a estar. Cuando me mandes el corderito, entonces yo te devuelvo las cosas. Y así quedaron, pero Tamar no apareció más. Se fue, se llevó el bastón y se llevó. A los días, un poco a los meses, le llega la noticia a Judá que Tamar está embarazada. Recuerden que estamos hablando de la ley del levirato, entonces ella sigue casada de alguna manera. Entonces él manda a llamarla para ajusticiarla, porque eso sería adulterio, sin saber qué era lo que pasaba. Y cuando entonces llegó delante de Judá, como final de novela más o menos, ella dijo, sí, está bien, estoy embarazada, pero el papá de este niño que llevo aquí en el vientre es a quien le pertenecen este anillo y este bastón. Y chan chan, era él
Entonces se salvó y además se logró el cumplimiento, digámoslo así, de la ley del levirato. Esa es Tamar, aquella que se disfrazó de prostituta y engañó a su suegro, etcétera, ¿verdad? La segunda mujer que se menciona es Rahab. Rahab, recuerden que lo hemos mencionado en estos días, ella vive en la ciudad de Jericó, y es una prostituta, se dedica a la prostitución. Ella ayuda a aquellos 2 espías que Josué envía para conocer un poco la ciudad de Jericó y para poder atacarla, y gracias a esa ayuda que le hace, los esconde debajo de una paja ahí cuando lo vienen a buscar los soldados, y después los baja por la ventana, y entonces ella le pide bendición, y ella le dice, bueno, porque nos has ayudado, cuando destruyamos, tu familia y tú se van a salvar, y efectivamente así fue. Pero Rahab es una prostituta. La tercera mujer que se menciona es Ruth. Ruth es una pagana, ¿verdad? Ruth no es una del pueblo de Israel que se ha casado y su esposo muere y ella se queda con su suegra Noemí. Noemí le dice, bueno, ya ha muerto mi esposo, tú devuélvete a donde tu familia y tranquila. Ella dice, no, yo me quedo contigo y te voy a cuidar, y ahora mi pueblo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y entonces ella asume el Dios de Israel, pero es pagana, no es de la misma raíz judía, digámoslo así, o hebrea en este caso, y de allí tenemos a una pagana. Y Betsabé la hemos escuchado, creo que todos conocemos, no hay que explicar mucho porque justamente el texto dice, engendró de la mujer de Urías. Es decir, estaba casada, sabemos la historia, David sale, la ve bañándose, la llaman, consuman, queda ya embarazada, y toda esta historia donde hasta incluso al final David manda matar a Urías de manera engañosa, ¿verdad? Y entonces tenemos una adúltera. ¡Qué maravilla! Usted me está escuchando, yo espero que me está escuchando. Yo creo que claramente en el contexto que se da, que es un poco con énfasis en las mujeres, pero nos sirve para ver que en esta historia de Jesús hay una mujer que cometió incesto, digámoslo así, otra mujer que era pagana, otra que era prostituta, otra que cometió adulterio. Y esto es maravilloso, como la genealogía no la esconde. De hecho, Mateo quiere como a propósito mencionar estas mujeres que de pronto casi ni se mencionaba en la genealogía, y eso nos hace un bien muy grande para nosotros. Y se pueden aplicar muchas cosas aquí, pero solamente digo 2. La primera es tu historia. Tendrás a tu haber, no importa la edad que tengas, acontecimientos en tu vida que te avergüencen. Yo creo que en la genealogía de Jesús había cosas que le avergüencen. Uno no dice con facilidad, es que mi bisabuela era prostituta, es que mi bisabuela, ¿cómo se llama? Yo soy ascendiente de un incesto. No, ¿verdad? De un engaño. Tu historia, ¿tienes cosas que te avergüencen? Bueno, qué bendición de Dios es cuando tú asumes tu historia, sabiendo que de eso nosotros en el presente no podemos cambiar. Y esta es la historia. De hecho, el amor implica el conocimiento. Una de las preguntas que se hacen para la presentación matrimonial es: ¿conoces debidamente a tu novia? ¿Conoces debidamente a tu novio? ¿Conoces su historia, sus gustos, sus acontecimientos? Y a veces cuando estamos en la línea de que las personas nos conozcan, evitamos que conozcan esos aspectos de nuestra vida. Claramente no estoy hablando de poner y publicar en redes sociales toda la historia de uno, sino digo que en la línea del amor, uno ama, debe dejarse amar también en la historia, porque eso es parte de uno. Claramente aquí estamos hablando de toda la historia de Abraham hasta Jesucristo, pero es impresionante que en la línea del Hijo de Dios, en la historia, la sangre que Jesús, en la línea de la sangre que Jesús quiso asumir, hayan todos estos acontecimientos. Y lo segundo que viene muy de la mano es nuestras familias. Yo no sé cómo será tu familia, sé cómo es la mía y conozco algunas
que tal vez no son lo mejor, tal vez no tienen la mejor disposición, tal vez las personas no están ni cerca de Dios o muy lejos de Dios, pero es tu familia. Y usted dirá, bueno, estos casos que hemos contado aquí, al final las personas tienen un cambio en su vida, y hubo un cambio. Rahab no siguió siendo prostituta, sino que ella dejó la prostitución y empezó a vivir para el Dios de Israel, viviendo de acuerdo a la ley. Pero también tenemos que agradecer al Señor. Pienso que este tiempo, que es un tiempo donde muchas veces pasamos en familia, donde hay más tiempo que pensamos en la familia, también uno debería dar gracias a Dios por la familia. No es obviar las cosas que no están bien, es más bien sumergir las cosas que no están bien en la sangre de Cristo. Ese hermano que está lejos, esa hermana que está lejos, esos que están peleados, esos que no se hablan, esos que tienen el corazón duro. Miren la historia de Jesús. Miren la historia de Jesús. Mateo, bellamente contándonos sobre las genealogías, nos dice que hay 14, ¿verdad? Hay 3 grupos de 14. Y es que 14 es importante porque al final estamos hablando del número 7. Y ya lo sabemos que el número 7 habla de perfección. Y 14 no solo es perfecto, es 2 veces perfecto. Aunque el concepto tal vez sea muy contradictorio, porque si es perfecto no existe lo doblemente perfecto, pero el énfasis es bellísimo. Es decir, en una historia sumamente vergonzosa, Dios hace una historia de perfección. Una historia de perfección. Aquella frase de Josefina Vaquita, cuando le preguntan sobre la gente que le ha maltratado, le ha violado, le ha roto la espalda, y qué le haría cuando los viera, y dice: les beso las manos, porque esa es mi historia, y la historia mía me trajo hasta la pila bautismal, y si no, no hubiera sido cristiana. Nosotros lo repetimos en un dicho muchas veces, que a veces hasta lo decimos de memoria, pero sin percatarnos lo que estamos diciendo, y lo decimos: sí, Dios escribe recto sobre renglones torcidos. Eso decimos, y el sentido, ¿verdad?, final es eso, que Dios lleva su historia, pero de verdad hay que asumirlo en esa historia vergonzosa, en eso que a usted le pasó, en eso que a usted le hicieron, en eso que no ha vivido, en ese vacío, Dios está haciendo una historia de salvación. Una historia de salvación, y en tu familia también está haciendo una historia de salvación. Quisiéramos que todo el mundo se abra al amor de Dios, pero descubrimos que Dios lleva adelante. A mí me encanta siempre, y siempre que puedo lo voy a repetir, que hayan mencionado a estas mujeres. Sé que, repito, es un poco machista, porque si hacemos la línea de los hombres, habría un montón de cosas más de cuál avergonzarse. Aquí lo que llama la atención es que nunca se mencionan mujeres, y las poquitas, las 5, 4 de ellas, lo que se mencionan son tal vez no muy decorosas en su historia. Igual muchos de ellos, de los hombres que se mencionan o que no se mencionan en la línea de Jesús, también con muchas vergüenzas que exponer. Qué bonito es que hoy es un día porque parte de sanar la historia es poder asumirla, y qué bonito sería hoy poder decirle frente a Jesús: Señor, aquí hay cosas de las cuales me avergüenzo, y aunque yo conozco tu misericordia, esto me avergüenza porque lo hice sin conocerte, o lo hice conociéndote, no importa lo que haya sido, pero estas cosas vergonzosas que hay en mi historia, o estas cosas vergonzosas que hay en mi familia, yo quisiera, en vez de esconderlas, sumergirlas en tu sangre, Señor. Sumergirlas allí, y quizá algún día podremos estar tan sanos de nuestra historia que podamos decir como Josefina: le besaría las manos porque eso me ha llevado a la pila bautismal. Ojalá que la Navidad que se acerca entendamos que al fin y al cabo es Dios que se hace hombre para redimir nuestra humanidad, y en nuestra humanidad también todas estas cosas que hemos mencionado. Bien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.